La misericordia del Señor te alcanzó a ti y me alcanzó a mí. Y hoy podemos tener este tiempo en donde podemos escuchar la palabra del Señor y como pueblo de Dios, como hijos del Señor que somos, nos disponemos en esta hora para poder escuchar la instrucción ahí donde tú te encuentras con tu familia o probablemente estás en tu habitación teniendo este devocional. Que Dios pueda hablar a tu corazón en esta noche. Yo quiero que vayamos a ver el tema que nos corresponde en esta hora y le hemos titulado El paso del Jordán. Sabemos nosotros que el pueblo de Israel, comandado por Josué, les tocaba cruzar el Jordán. Eso lo vamos a desarrollar en el capítulo 3 y ellos van a ser testigos en este capítulo de los milagros del Señor. Vamos a empezar a ver los versículos de la palabra y vamos a empezar a leer el capítulo 3 y vamos a leer los primeros 4 versículos. Dice así la palabra del Señor. Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no os acerquéis a ella. Vemos siempre en este libro la instrucción que constantemente este hombre, Josué, como líder de Israel en ese momento, está dando las instrucciones para el pueblo. Lo hace también a través de los oficiales, a través de los líderes, y le da instrucciones bastante precisas y él les dice: cuando vean el arca del pacto de Jehová y los levitas sacerdotes que la llevan, saldrán de su lugar y marcharán en pos de ella, para que sepan el camino por donde irán, a una distancia de 2000 codos. Esto nos habla aproximadamente de 1 kilómetro. Y esas eran las instrucciones precisas que en ese momento se estaba dando a este pueblo, al pueblo de Israel, para que más adelante ellos pudieran ver las obras del Señor. Pero vamos a ir al versículo 5 de este capítulo 3. Y este es el versículo clave de este tema, porque dice: y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Es importante que como pueblo de Dios siempre escuchemos su voz y siempre estemos prestos para guardarnos para el Señor, prestos para atender el llamado, ya sea a la oración, a un tiempo de ayuno, a un tiempo de buscar, de santificarnos, de guardarnos para el Señor. Siempre debemos de estar atentos, alertas, y como pueblo debemos de acatar las indicaciones del Señor. Todos sabemos que ahorita estamos en un tiempo de oración, estamos en un tiempo de búsqueda del Señor y hemos hecho un calendario. Invito a aquellos que quieran sumarse a esta cadena de oración para que también nos avisen y se puedan involucrar. Pero es de estar prestos, atentos a la voz del Señor. Y aquí Josué da una instrucción clave y él dice: santificaos, dice, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Dios va a hacer muchas cosas en medio de su pueblo, pero es necesario que tú y yo nos santifiquemos y escuchemos la voz de Dios. Continuemos con los versículos. Vamos a leer desde el versículo 6 al 8 y dice: y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo.
Tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto diciendo: cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Mira el Señor dando instrucción. Dios, a través de lo que estaba a punto de acontecer, estaba respaldando a Josué, y hoy el pueblo terminaría de entender de cómo el Señor estaba respaldando a este hombre, de que Jehová estaba con él, así como había estado con Moisés. Vamos a ver en el versículo 9 al 13, dice: y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. He aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Vemos ahí cómo Josué empieza a decirle al pueblo lo que el Señor está por hacer, y que echará delante de todos ustedes, les dice al pueblo, y empieza a mencionar al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo, al jebuseo. Fíjese que estos son 7 enemigos que el pueblo tenía que enfrentar. Y esto nos habla a nosotros en figura también, porque para llegar a la tierra prometida debemos de enfrentarnos con estos 7 enemigos. Esto lo vamos a ver en un tema más adelante, pero yo quiero continuar con las indicaciones que Josué estaba dando. Y les dice también que el arca pasará delante de ustedes en medio del Jordán. Ellos van a ver pasar el arca que representa la presencia de Dios. Y les dice: tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Igual, este es un tema que lo vamos a explicar en futuros temas que vamos a desarrollar. Ahí lo vamos a ir viendo más detenido, pero yo quiero continuar con lo que hemos estado leyendo, y nos dice en el versículo 13 que cuando los que llevan el arca con sus pies toquen el agua, las aguas del Jordán, dice, se dividirán. ¿Por qué las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón como una muralla? Mire, aquí acontece algo que es bien tremendo en medio del pueblo de Israel, y es algo que ya había visto Josué y Caleb. Ellos habían presenciado ya cuando se había dado este tipo de milagros. Ellos ya habían presenciado cómo se había abierto un mar entero, y ellos estaban a punto de ver cómo Dios volvía a hacer un milagro similar. Fíjese que si usted me acompaña a Éxodo capítulo 14, vamos a leer el versículo 21 y 22. La palabra del Señor nos dice de esta manera: y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como un muro a su derecha y a su izquierda. Eso ocurrió con Moisés, y ahí estaba presente Josué, ahí estaba presente Caleb. Eran los únicos dos que eran los que estaban presentes en ese momento cuando ocurrió también ese milagro, y probablemente ellos en sus mentes dijeron: va a volver a pasar lo mismo. Pero resulta que cuando estos hombres, cuando estos sacerdotes meten sus pies en las aguas del Jordán, dice la Biblia
que las aguas que venían de arriba, del lado izquierdo, se detuvieron, se hicieron como una muralla. Yo te lo estoy parafraseando, pero dice también que las que continuaron río abajo, por decirlo de esta manera, dice que desaparecieron, siguieron su curso. Mire qué escena más tremenda esta. No era igual que la del Mar Rojo, porque allá ellos vieron como un camino en medio y miraban agua a un lado y agua al otro. Este milagro, aunque tenía similares características, fue diferente. Y una vez más, Dios sorprendió a su pueblo, así como lo hace también en medio de su pueblo hoy en día. Dios sigue obrando, Dios sigue ministrando nuestros corazones. Dios sigue hablando siempre a nuestra vida. Mire, entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar, dice, en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. El suceso era muy similar, pero en esta ocasión habían unas variantes a las que había cuando Moisés estuvo. Son las que yo te expliqué hace un momento, pero como te dije, Josué y Caleb fueron sorprendidos por Dios al ver su arsenal de recursos para salvarlos y protegerlos. Esos mismos recursos Dios los sigue teniendo ahora. Dios sigue obrando de maneras extrañas. Dios sigue actuando de formas que nosotros a veces no entendemos. Pero yo quiero animarte en esta noche a que puedas confiar en ese Dios, que Él va a abrir caminos donde no los hay. Él va a abrir sendas donde no las hay, y de las maneras que nosotros ni sabemos cómo va a actuar. Dios va a seguir sorprendiendo nuestra vida. Dice en el versículo 16 y 17, las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Aram, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar del Áraba, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco, dice la palabra. Yo quiero terminar con este versículo en Isaías, capítulo 42, versículo 16, y nos dice la palabra: y guiaré a los ciegos por camino que no sabían, les haré andar por sendas que no habían conocido delante de ellos. Cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré y no los desampararé. Dios no te va a dejar, Dios no te va a desamparar, y Él va a abrir caminos donde no los hay. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga, y que la paz de Dios pueda gobernar tu corazón. En el nombre de Jesús, amén. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerza me dará, un camino hará donde no lo hay. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender.